Bueno, buenas tardes, hermano, ya parece. El reloj no lo veo. Buenas tardes. Eh, es un agrado estar con ustedes, ¿cierto? Porque cuando estamos juntos, Dios genera algo nuevo, especial, ¿cierto? Porque Él está a favor de la unidad, ¿cierto? De la iglesia. Entonces, cuando estamos juntos acá, o cuando estoy bien acá, Dios genera una bendición distinta a cuando estamos solos o cuando estamos en otro lado. Dios aquí, usted sale con algo especial de Dios y usted no sabe lo que es, pero es algo que usted necesita y Él sabe que usted lo necesita, ¿ya? Y Él genera y produce eso, usted no se da cuenta, pero Dios produce. Yo he llegado aquí en momentos muy complicados y a veces he salido con una mentalidad totalmente distinta, con una actitud y una situación de afrontar. Y veo también la mano de Dios en eso, o sea, no tan solo lo siento, sino que también veo la mano de Dios en eso. Entonces, Dios genera eso en la iglesia, cuando nos juntamos, cuando estamos reunidos. ¿Amén? Así que, bueno, les quiero invitar a leer la palabra del Señor. Inmediatamente les voy a decir. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Amén. Me voy a colocar los lentes para ayudarme un poquito más. Y dice así la palabra del Señor. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ya ha sido, Señor, soltada esta palabra hacia la iglesia, hacia mis hermanos. Señor, usted es el que da vida a esta palabra. Usted es el Señor de nuestras vidas. Señor, y usted dice que es el pan del cielo, que viene, Señor, para nutrir nuestra vida. Y le ruego que usted nos dé hoy lo que necesitamos, Padre, porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de usted, Señor, de ese rema que viene del cielo, Padre, que no es mía ni de nadie, solamente viene de lo alto, Padre, para nosotros. Le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bueno, aquí, dentro de esta palabra, yo les quiero conversar un poco y un poco continuar con otras cosas que también he podido compartir, que en una primera instancia les hablé también de la identidad del reino, ¿ya? Que fue cuando hablamos en Lucas 12:32, que a Dios dice que le ha placido daros el reino. Dios le plació darles el reino a ustedes, a nosotros, ¿ya? Eh, ¿Y por qué Dios, Jesús, predica, no, Jesús no evangeliza, sino que predica acerca del reino? Todo su ministerio, Él predicó acerca del reino. Entonces, ¿por qué Él predica acerca del reino? Porque en el fondo, eh, Él es el único que ha estado con Dios, con el Padre, es el único que conoce el reino. Entonces, es el único que puede transmitir eh, qué es el reino, porque no podríamos saber qué es lo que es el reino si alguien no nos dice o no nos enseña. Entonces, Él transmite la predicación del reino para transmitir cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar y cómo debemos sentir, ¿ya?
Entonces, la identidad del reino nos da también un sentido de pertenencia, ¿ya? Eso da también la identidad. Pero al sentir un sentido de pertenencia, ¿cierto? De que pertenecemos a uno o a otro lado, y como estamos en la tierra y como somos humanos, y nos hemos creado aquí, ¿cierto? Desde niños y todo esto, el mundo está alrededor nuestro, entonces se produce una crisis de identidad, ¿cierto? Está entonces la identidad del reino y la identidad del mundo. Entonces se produce una crisis de identidad. Pero Dios nos ayuda porque Él sabe y conoce esta crisis de identidad, ¿ya? Pero Él nos va a llevar adelante. Y a través de eso también hablamos después, en otra predicación, hablamos acerca de los paradigmas del reino. Que ahí el versículo fue Mateo 5:38, ¿cierto? Donde Jesús habla, ¿cierto? Y dice, y Él confronta, ¿cierto? A los que estaba predicando y les dice, a ustedes les fue dicho esto, a ustedes les enseñaron esto, pero, pero yo os digo, o sea, a ustedes les enseñaron de una forma, pero yo les voy a decir otra cosa, muy distinta a la cual fueron enseñados o a la cual fueron formados. Entonces Jesús nos confronta y ahí están los paradigmas del reino, que son muy distintos a lo que yo creo o a lo que yo pienso. Entonces, frente a esa posición, estoy haciendo como un resumen, ¿ya? Frente frente a esa posición, es muy importante la humildad, porque la humildad significa que una persona está apta o es moldeable. ¿Ya? Si no hay humildad, una persona no puede ser moldeable, ¿cierto? Porque nadie me va a decir lo que yo diga, voy a hacer lo que yo creo, o, o piensa, o está dentro o cree en Dios a su manera, o por lo que él cree que es correcto, pero no de acuerdo a lo que Dios está diciendo, ¿ya? Entonces, por eso es importante dentro de los paradigmas la humildad. Ahora, lo que les quiero hablar y lo que hemos visto recién, ¿cierto? De que somos linaje escogido, raza, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y es porque, aparte de tener una identidad de reino o tener también los paradigmas del reino, ya es ser ciudadano del reino. ¿Qué es ser ciudadano del reino? ¿Cierto? Entonces, bueno, acá tenemos personas que son del extranjero, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para tener la ciudadanía chilena? ¿Cierto? ¿Qué requisitos se necesitan para tener la ciudadanía chilena? ¿Cierto? Entonces, también en el reino hay requisitos, ¿ya? Hay requisitos para ser ciudadano del reino. Entonces, yo estaba viendo los requisitos para ser ciudadano acá en Chile y lo primero que hablaba decía que hay una residencia temporal. Lo primero es una residencia temporal, ¿cierto? Y después viene una residencia definitiva. Residencia definitiva. Pero esas dos cosas no implican que tenga nacionalidad chilena. Ya puede tener residencia temporal o residencia definitiva, pero no tiene la nacionalidad chilena. ¿Ya? Entonces no es. Entonces nosotros podemos ver que haciendo como una analogía, podemos ver que la residencia temporal, ¿cierto? Es porque alguien que entra y sale, ¿cierto? Que está entrando y saliendo. Residencia temporal. Entonces, nosotros podríamos llamar que esa clase de creyente o de cristiano son como los que tienen una patita afuera y una patita adentro, ¿cierto? Que nosotros le decimos que son como los simpatizantes, ¿cierto? Si yo creo en Dios, si voy a la iglesia, pero, ¿cierto? Están chuteando con una patita y están chuteando con la otra, o sea, tienen una mentalidad de mundo, pero también quieren acercarse a Dios, están como en los dos ámbitos, ¿ya? Entonces, esa es la residencia temporal, ¿ya? No es ciudadano,
del reino, ¿ya? No es ciudadano del reino. Después tenemos, dice San Juan 2:19, primera de Juan 2:19, dice, primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero ¿qué dice? Pero no eran de nosotros. O sea, tenían residencia temporal. ¿Ah? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ya tenían residencia temporal. Ahora podemos ver los que son de residencia definitiva. ¿Ya? ¿Quiénes son los de residencia definitiva? Pero dentro de los ciudadanos del reino, los de residencia definitiva son los más difíciles de detectar. ¿Ya? Son difíciles de detectar porque están ahí, están dentro del medio, comparten con todos, ¿cierto? Son prácticamente compatriotas, ¿cierto? Son compatriotas. Entonces son difíciles de detectar. O sea, usted tiene nacionalidad chilena y ya habría que preguntar, digamos, el asunto. Y es tan complicado que en este caso solo Dios los puede identificar. Están en la iglesia, están con nosotros, comparten con nosotros, parecen ciudadanos del reino, pero no son ciudadanos del reino. Y solamente Dios los puede detectar. Ni siquiera nosotros podemos, ni siquiera están en las actividades, comparten y todo, pero son difíciles de detectar. Por ejemplo, en Mateo 7:21 y 23, dice, y es conocido, un versículo muy conocido, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces ellos dicen, Señor, pero nosotros hicimos muchas cosas en tu nombre. ¿Y eso qué significa? Que estaban adentro, que estaban haciendo actividades, que estaban participando. Entonces, Señor, pero hicimos muchas cosas en tu nombre. Entonces, el Señor les dice, nunca os conocí. Nunca los conocí. Pero son los de residencia definitiva. Están ahí. Son difíciles de identificar, pero no son ciudadanos del reino. ¿Amén? Entonces, dice en Mateo 22:2, dice, el reino de los cielos es semejante. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? Porque Jesús siempre predicó acerca del reino. En el versículo 12 dice, el rey dijo, estaban todos en la fiesta, estaban todos adentro, estaban todos juntos, más el rey, o sea, Dios es el único que puede identificarlo. Y le dice, amigo, ¿cómo, cómo que entraste aquí? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo entraste aquí? Sin estar vestido de boda, mas él enmudeció. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que escudriña la mente y el corazón. Es el único que va más allá de lo que cualquiera de nosotros puede ir o de que aún la tecnología puede, ¿cierto? Él escudriña la mente y el corazón. Entonces, bueno, ¿cómo me hago, cómo tengo la nacionalidad chilena? ¿O cómo me hago ciudadano del reino? ¿Cierto? ¿Cómo me hago ciudadano del reino? ¿Ah? Bueno, 5 años, ¿cierto?, de permanencia, ¿cierto? Y 2 años de trámite, qué largo, ¿cierto? Y 2 años de trámite son como... Y vaya trámite, no sé. Complicado los chilenos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Entonces, primero, el Señor cuando empezó a predicar, cuando comenzó su ministerio, en Mateo 4:17, lo primero que dice, arrepentidos. Arrepentidos. ¿Y por qué dice arrepentidos? Porque él dice,
porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no estás adentro, solamente que se ha acercado, está más cerca. O sea, si tú te arrepientes, si hay un arrepentimiento, hay una cercanía, se ha acercado, ¿ya? Y este acercamiento, este arrepentimiento, eh, bueno, tiene que ver con la palabra metanoia, que significa como cambiar el pensamiento, cambiar de mente, es como no estar de acuerdo, o sea, es como cuando eh, tú estás en la vida y de repente dices, no, esto no está bien, esto debe ser lo correcto, y empiezas a tener un cambio de mente, un pensamiento distinto, y quieres hacer lo correcto, ¿ya? Entonces, por eso el Señor dice arrepentidos, cambien de mente, cambien de la forma de hacer las cosas, de engañar, de robar, no sé, o de adulterar, o de tantas cosas que podían estar haciendo en ese momento. Entonces, arrepentidos, o cambien de mente, cambian de forma de actuar. Y eso te da un inicio, porque el ingreso al reino está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Están en esos tres. Ese es el ingreso al reino. ¿Por qué le digo el Padre? Porque Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, eso es Dios, no estamos hablando del Hijo, Dios, Padre, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, primero ustedes tienen que, todo el que llega a Jesús, o todo el que recibe al Señor, tiene que pasar primero por el check del Padre. Si no pasas por el check del Padre, Jesús no se te revela a tu vida. ¿Ya? Entonces, a los que Él conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Jesús declara, o sea, hablando del Hijo, Jesús dice en San Juan 17:12, dice, a los que me diste, le está hablando al Padre, le está orando al Padre, y Jesús le dice al Padre, dice, los que tú me diste, yo los guardé. O sea, no es que Jesús los trajo, sino que dice, los que tú me diste. Entonces, nadie va a Jesús si no tiene el check del Padre. Si el Padre no da ese pase, digamos, para que tú puedas conocer a su Hijo. Entonces, dijimos que el ingreso es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, después viene el Hijo. Y claramente, en San Juan 10, versículo 9, dice, Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Cierto? Primero, arrepentidos, cambiar de mente. Dios, que escudriña la mente y el corazón, dice, este hombre le voy a presentar a mi Hijo. Le presenta a Jesús, y Jesús es la puerta para ingresar. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Jesús es la puerta. Y el Espíritu Santo, en Romanos 8:16, o sea que si alguien confiesa que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Será salvo, pero necesita el sello, necesita tener el sello. O sea, cuando a usted le dicen, ya usted es ciudadano, entró por la puerta, y después falta el documento con él. Si ese documento, si no tiene el timbre, ¿es válido o no es válido? ¿Ah? No es válido. Entonces, el timbre
es el Espíritu Santo. Entonces, en Romanos 8:16 dice, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero dentro de todo este contexto, ¿cierto? Bueno, yo voy a hablar en términos humanos, ¿no? ¿Ya? Dentro de todos estos contextos, ¿cierto? Y hablamos recién del reino, ¿cierto? De que el Señor identifica, ¿cierto? Que están los residentes, ¿cierto? Temporales y los definidos. Pero también nos falta el que ingresa como un ilegal, ¿cierto? Nos faltan los ilegales, ¿ya? Los que se saltan, los que se saltan el conducto regular. Entonces Jesús dice en San Juan 10:1, dice, el que no entra por la puerta, o sea, Jesús, el que no entra por la puerta, dice en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, ¿ya? Entonces, también vemos personas que están en medio nuestro que tienen una doble intención. No es una intención buena, y vemos personas que son así. Yo, lamentablemente, he conocido personas que van a la iglesia, pero hacen cosas que usted dice, chuta, ¿cómo pueden hacer esas cosas yendo a la iglesia y ser cristianos? Y, en mi trabajo a veces he tenido más problemas con personas que dicen ser cristianas que las que no, ¿ya? Entonces, y también dentro del caminar he visto eh, hombres, digamos, que han entrado a la iglesia, se casan con una persona de la iglesia y después nunca más van a la iglesia. La sacan de la iglesia y ya no van nunca más a la iglesia. Lo único que querían era casarse con esa persona y salir. ¿Ya? He conocido muchos casos. E incluso también personas mayores. Hace poco mi esposa también tenía una hermana que estaba en la iglesia, ya tenía su cierta edad, todavía no se casaba, y justamente conoció a un hermano en la iglesia, y estaba muy contenta y todo, se casaron, y él no fue nunca más a la iglesia. Y después él le hacía la guerra para que ella no fuera a la iglesia. Y yo estoy hablando de un caso real. Entonces, podemos ver que el que no entra por la puerta dice que es ladrón y salteador. Entonces también tenemos que estar atentos, porque dentro del reino de los cielos, ¿cierto? Tenemos de todo, ¿ya? Y Jesús lo advierte y lo dice. O sea, no podemos, uy, ¿cómo pudo haber hecho esto este hermano? ¿Cómo? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Amén? Y también Jesús en este mismo párrafo, por ejemplo, él habla del pastor asalariado. Dentro de este mismo contexto, habla del pastor asalariado. Y es cuando la gente o los líderes inclinan su corazón, ya no está su corazón en Dios, ya no está su corazón, digamos, eh, eh, en dar a las ovejas y en transmitir el reino como corresponde. Se dice que es el pastor asalariado, ya que su corazón se está inclinando ya para otro lado. Quizás estuvo bien en un momento, pero su corazón se empieza a inclinar a otro lado, ¿ya? Entonces Jesús habla y dice en el versículo 10, dice, así que el asalariado huye. O sea, cuando está en problemas la oveja o cuando tiene que actuar como tiene que hacerlo, dice, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Eso lo dice en el versículo 13, San Juan 10:13. ¿Ya?
Ahora, hablando en otro contexto, podríamos decir que cuando se obtiene la nacionalidad chilena, ¿cierto? ¿Qué tenemos? ¿Doble nacionalidad? ¿O no? ¿Ah? Doble nacionalidad. Entonces uno dice, ya, doble nacionalidad. Ya, tengo nacionalidad chilena. Pero ¿qué ocurre cuando hay un partido entre Chile y Colombia? Ah, ¿ah? ¿Qué pasa cuando hay un partido entre Chile y Perú? Ah, o entre Chile y Argentina, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿para dónde se va el corazón? ¿Cierto? ¿Para dónde se va el corazón? Pero y eso está bien, digamos. Yo creo que en términos humanos, donde uno se crió, donde nació, donde hizo raíces, tuvo su familia, amigos, yo creo que está bien. Yo creo que en términos humanos está perfecto. Yo no encuentro, yo haría lo mismo. O sea, si estuviera, yo diría ahí, me pondría la camiseta chilena aunque estuviera donde cualquier parte del mundo, ¿eh? Pero, pero Jesús, ¿qué hubiera dicho? A ustedes les fue dicho la doble nacionalidad, pero yo digo, dice el Señor, que en el reino de los cielos no existe doble nacionalidad. No existe. Acá, en términos humanos, podríamos hablar de la doble nacionalidad, pero los ciudadanos del reino no tienen doble nacionalidad. ¿Ya? No es posible. La Biblia habla claramente y dice, ¿eres del reino de Dios o eres del mundo? ¿Ya? En San Juan 17:16 dice, San Juan 17:16 dice, habla de los creyentes, de los que han creído, dice, no son del mundo. O sea, está hablando de los creyentes. Le está diciendo, está orando Jesús, está orando el Padre y le dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, no existe la doble nacionalidad. Primera de Pedro 2:11 dice, le dice a los creyentes, dice, amados. Primera de Pedro 2:11 dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, o sea, extranjero y peregrino, o peregrino significa que tú habitas en tierra extraña, que no te pertenece, no es tuya. Entonces nos dice a los creyentes que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En el versículo 2 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hebreo 11:13 dice, conforme a la fe, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Por lo tanto, no hay doble nacionalidad. ¿Ya? Yo conozco gente, bueno, creyente, que están en la iglesia, pero también carretean. Van y carretean igual que cualquier otra persona. Dicen, no, que no tiene nada malo. Si las cosas son de Dios, es como darle a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es de mundo. Hay como que lo tomamos ahí. ¿Eh? Eh, entonces, tienen esa forma. Entonces, en cambio, la Biblia dice, por lo tanto, la mitad del mundo es enemistad contra Dios. La mitad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces, si hemos pasado estos requisitos,
¿cierto? Del arrepentimiento, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, si somos ciudadanos del reino. Eh, algunos piensan que cuando usted le habla, ¿qué piensas tú del reino de Dios? Y te dicen, sí, vamos a estar allá cuando muramos, nos vamos a ir al reino de Dios, y que, como que piensan que es algo que está después, ¿ya? Que dicen, no, allá no va a haber más dolor, no va a haber más sufrimiento. Entonces, vamos a ir al reino de Dios cuando partamos, ¿cierto? Cuando el Señor nos llame, ahí vamos a ir al reino de Dios. No es así. No es así. ¿Amén? Porque cuando te habla, allá no va a haber más dolor, más, está hablando del cuerpo terrenal, de este cuerpo que estamos acá, donde nuestra habitación, porque hay cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Entonces, cuando está hablando que no va a haber más dolor, más, que vamos a tener un cuerpo glorificado, celestial, está hablando de eso. Pero cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del reino establecido. O sea, cuando tú has creído en Jesucristo, entras por la puerta, tienes el sello y eres ciudadano del reino, estás en el reino. Estás en el reino. Por ejemplo, en Efesios 2:6. Efesios 2:6. Dice después de la coma, y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo, o no dice nos sentará, no, dice nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces el reino de Dios es ahora. Yo me muevo en el reino. Estoy en el reino. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo. O sea, cuando estás en el reino, estás bendecido. ¿Cierto? Como nos predicaba la hermana el domingo pasado, ¿cierto? Nadie nos puede hacer frente, ¿cierto? Nadie nos puede hacer frente. Cuando estás en el reino está por ti. Marcha contigo, va contigo. El reino, tú eres ciudadano del reino. En términos humanos, el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando lo querían matar, linchar, ¿cierto? ¿Qué es lo que dijo él? Dijo, soy ciudadano romano. Y todos retrocedieron. Chuta, soy ciudadano romano. Entonces, cuando vienen cosas contra ti, y tú dices, soy ciudadano del reino, las tinieblas tienen que retroceder. Las cosas adversas tienen que ir retrocediendo. Porque tú eres ciudadano del reino. ¿Ven? Tienes el sello. Colosenses 1:23 dice ahora, todo esto tiene una cláusula. Porque así como tú entras, porque Jesús no aprisiona a nadie, no cautiva, o sea, no toma preso a nadie. Tú tienes plena libertad. Todos tienen plena libertad. Entonces en el reino tú puedes entrar o salir. Entonces el pueblo de Israel, cuando Jesús les dice, ¿cuántas veces quise juntaros? Como la gallina junta sus polluelos. O sea, yo quería tenerlos ahí, conmigo, en mi reino. Pero no quisiste. No quisiste. Entonces uno puede entrar o salir. Entonces en Colosenses 1:23 dice, todo esto, todas estas bendiciones, dice, si en verdad permaneces
Si permaneces fundado y firme en la fe, y sin moverte de ahí, de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo, fui hecho ministro. Entonces todo esto está bien, pero si tú permaneces y estás ahí, ¿ya? Fundado, firme. Entonces, de repente, bueno, ¿qué le habrá pasado a este hermano? ¿Qué le habrá ocurrido a este hermano? Se fue para... Quizás, no sé. Entonces, Dios nos trasladó, ¿cierto? Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Como leíamos en el versículo principal. Y en 1 Corintios 9:27 dice, si no golpeo mi cuerpo, decía el apóstol Pablo, si no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, me esfuerzo por mantenerme, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo sea eliminado. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Cuando alguien entra al reino, cuando es parte, es ciudadano del reino, Dios empieza a hacer cosas nuevas contigo, cosas nuevas con tu familia, cosas nuevas con tu futuro, cosas que no estaban previstas, Él las comienza a hacer. Y es como el pueblo de Israel. Es como el pueblo de Israel que salió de Egipto porque fueron trasladados, ¿cierto? Pero ellos iban bajo la nube. Y bajo la nube ellos iban bendecidos, porque la nube simboliza la presencia de Dios. Ellos iban bajo la nube. Y ellos significa presencia de Dios, significa dirección, protección. Y Dios va haciendo cosas nuevas en el camino con ellos. Los va transformando. Y la nube también significa un nuevo comienzo. Son todas hechas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas. Eh, y eso, por ejemplo, en mi caso personal ha sido maravilloso porque eh, yo aquí, o sea, en el Señor, eh, como hablaban acá, yo quiero estar a los pies del Señor como cantábamos. Antes de conocer al Señor, yo compartía con mis amigos, me reía, todo eso, pero cuando yo estaba solo, sentía un vacío enorme. Nada me llenaba, era como una situación bien compleja. Me acuerdo que mi sobrinita, cuando era chiquitita, que vivía con nosotros, ella en una ocasión me, me pilló llorando así en mi pieza, porque no quedaba con nosotros, y era ese vacío que yo sentía, y entonces ella me hablaba de chiquitita, me hacía cariño para que yo no llorara. Pero cuando conocí al Señor, eh, esa presencia de Dios llenó todos esos vacíos. Todo lo que, todo lo que yo sentía, Él lo llenó completamente. Entonces no hay mejor lugar que estar con el Señor. Yo he estado en muchos lugares, he estado en lugares muy bonitos, yo podría estar en lugares que he estado, que Dios me ha llevado, que yo ni pensé que Dios me iba a llevar, o que yo iba a estar. Yo no soy mucho de los que publico cosas, pero eh, saben que, hermanos, que nada de eso me llena. Nada de eso me llena. No me siento, ninguna de esas cosas me llena. Usted podría poner un Ferrari, a manejar un Ferrari, pero eso no me llena. A mí lo único que me llena y me satisface es cuando siento la presencia de Dios.
Eso es lo único. Por eso no hay otro lugar donde podamos ir. Cuando uno siente esa diferencia, uno no puede salir de ahí, estar con el Señor. Y Dios con eso me dio una familia, me dio una esposa. Después tenía que estudiar, no tenía cómo, no había por dónde. Yo estaba ahí, ya había estudiado, me faltaba terminar, pero Dios siempre me empujó, porque yo era quedado, siempre me quedaba ahí estático. Y en mi familia somos así. Y Dios siempre, no, anda, atrévete, anda para allá. Entonces, yo siempre fui con miedo y pensando que no podía. Pero Dios siempre fue el que me empujó, siempre fue el que me ayudó a salir adelante. Entonces, yo estaba con mi hijo y estaba chiquitito, de guaguita, yo en brazo con él, y le dije, Señor, si yo, con título o sin título, tú me vas a bendecir igual. Yo ahí como declarando, ahí, con título y sin título, tú me vas a bendecir igual, así como ya, ya. Y de repente, ¿sabes? Que siento una presencia de Dios así que tremenda, que desciende así, y yo con el niño en brazos, y siento en mi mente internamente que me dice, pide por tu título. Todo lo contrario a lo que yo pensaba. Imagínense. Y yo con miedo, porque decía, el Señor me dice, no, anda para allá. Imagínense, hay un león allá, y yo digo, no voy a ir para allá. Y de repente Dios le dice, no, anda, cruza para allá, cruza al lado del león. ¿Usted qué pensaría? Chuta, Señor, pero es que está el león ahí. Entonces uno va con miedo, y Dios te da una orden, y empecé a orar, le empiezo a decir, Señor, ya, Señor, estoy titulado, le empecé a decir, estoy titulado. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y habían tres obstáculos muy grandes. Una era un ramo que no lo, no lo podía dar, y además que no tenía tiempo, estaba trabajando, y la universidad me dice, tal fecha tenéis que dar el examen. Y me mandan a trabajar, y entonces no tenía tiempo para preparar mi examen. Y fui igual a dar el examen, di mi examen, y el profesor me dice, usted vino a puro perder el tiempo aquí, me dijo. Y le expliqué, mire, lo que pasa es que el único ramo que me falta y estuve trabajando y no alcancé a preparar la esta y todo el tema. Y le conté toda la historia, mi historia. Y el profe llegó y me dijo, ya cabros, estáis aprobado. Con un 4 más, pero estáis aprobado. Anda a titularte, me dijo. Anda a titularte. Yo cuando salí, no, yo era como que el mundo era distinto afuera, era como que uno ve el día distinto. Entonces uno de los obstáculos se fue. Quedaban 2 obstáculos más. Entonces, después viene y me faltaba la plata, los recursos, porque tenía que pagar, porque si no tampoco me podía titular, porque la universidad, si no tienes pagado, no hay título. Chuta, dije, ¿dónde sacó plata? Casado, arrendaba, los pañales, me alcanzaba apenas, a veces llegaba a fin de mes y me faltaba plata, tenía que pedir prestado. Entonces, ¿de dónde iba a pagar ese dinero que tenía que dar? Así que de repente me llaman del banco, me hacen unos temas, y me dicen que me podían prestar ese dinero. Pero yo no decía, pero sí, porque todos me han dicho que no, si nosotros se lo prestamos. Dije. Y ellos me llamaron. Entonces, pero si en todos lados me han dicho que no, sí, no, si nosotros le vamos a prestar el porfiado. Y pagué en fe, pagué ese dinero. Y me dijeron en la universidad, mire, usted tiene que titularse y dar el examen de grado tal fecha. Es el último plazo que tiene. Si no lo da, jodió. Y justo en ese plazo, mi empresa me dice, oye, tienes que ir al norte, Antofagasta, hay un proyecto, y era un proyecto largo que tenía que ir a trabajar allá, y justo era la misma fecha que yo tenía que dar mi examen. Entonces yo estaba con el conflicto en mi casa y decía, como ya había pasado los obstáculos y veía que Dios me estaba llevando al título,
Entonces le dije, Señor, si tú quieres que yo me titule, eh, voy a perder la pega. Voy a tener que decidir entre titularme, entre hacerte caso o mi trabajo. Entonces le dije, voy a titularme y voy a perder mi trabajo porque tenía que hacer abandono, porque eso es abandono. Estoy abandonando mis funciones y devolverme a Santiago y me iban a decir, abandono trabajo, despedido. Entonces, estaba trabajando y ya estaba en eso. Viví en Antofagasta, en la Chela Antofagasta, estaba con una máquina grande, siempre trabajo con máquinas gigantes. Y llegó una persona que yo no conocía y me dijo, ¿cómo te va? Bien, estamos acá con la máquina, ya está casi lista, ya hemos hecho algunas pruebas y le expliqué todo lo que habíamos hecho. Ah, qué bueno. Y el que estamos conversando, él me dice, disculpa, ¿te pasa algo? Me dice, ¿te pasa algo? Y yo le dije, ahí dije, ¿le cuento o no le cuento? Bueno, le solté el asunto, le dije, bueno, como ya estamos en confianza, tengo que titularme y todo el tema, y el problema es que estoy acá, ustedes tienen este proyecto que hay que terminarlo y hay que hacerlo sí o sí. Ya. Él se fue y al siguiente día él vuelve y me dice, oye muchacho, anda a titularte. ¿Cómo? Le dije, sí, anda. Yo hablé acá con toda la gente y yo tengo la autoridad para mandarte de vuelta y tú después cuando vuelves, cuando te titules, vuelves a terminar tu trabajo. Imagínense, yo estaba así. Estaba, pero como si todos me han dicho que esto es crítico, que no, yo tengo la autoridad para hacerlo. Yo vengo de Santiago, tengo este rango, estoy a cargo de este proyecto, pero yo le dije, tengo que pagar los aviones, ir y volver. No, todo pagado, me dijo, todo pagado. Entonces, vivir en el reino es maravilloso. Amén. Entonces Dios se preocupa de cada cosa, de cada detalle que está ahí presente. Uno piensa que no. Yo tenía miedo, pero Dios te empuja y te hace cumplir tus sueños. Amén. Así que hay muchas cosas que yo podría contarle. Quizás esa es una de las tantas, de las que Dios ha hecho, cosas que yo he visto la mano de Dios en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Eh, entonces, cuando uno se mueve con el Señor, cuando eres ciudadano del reino, el reino se manifiesta. Entonces, el reino está contigo. No es algo futuro, no es algo que está por ahí, sino que el reino va contigo, el Señor está contigo. Y tú eres heredero del reino. Amén. Entonces, y a pesar de que Dios dice que el Hijo es dueño de todo, eh, dice la Escritura que nuestra vida está siendo administrada y está administrada por tutores y curadores, dice la Biblia. Tutores y curadores, según la Escritura. Ah, no, yo ¿tengo eso? Perdón. Y los tutores y curadores son los que administran, digamos, la herencia de los herederos y los cuidan para que nadie los estafe, para que nadie, sino que y tampoco esa herencia también les haga daño.
Entonces, las bendiciones hacia nosotros no significa que Dios nos va a colocar en un palacio y vamos a tener grandes cosas. No, esas bendiciones Dios las va soltando o las va liberando a medida que nuestra vivencia en Dios vamos aumentando la madurez o vamos adquiriendo cada vez más la identidad de reino. Mientras tú más adquieres la identidad de reino, esas bendiciones se empiezan a liberar, empiezan a ser entregadas a ti, a tu vida. Tú puedes retrasar que esas bendiciones lleguen a ti, pero a medida que empiezas a madurar y empiezas a acoplarte a la identidad del reino, estos tutores o esta administración, porque dice que el heredero es dueño de todo, pero empiezan a liberar estas bendiciones a medida que empiezas a madurar. Por ejemplo, estamos muy... En Gálatas 3:27, si podemos ver la hermana ahí. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, los que estáis bautizados significa estar inmersos dentro, ¿ya? De Cristo estáis revestidos, de Cristo estáis revestidos. El siguiente versículo mismo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos un cuerpo, ciertos ciudadanos. Siguiente. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sois herederos. O sea, hay una herencia, hay una bendición. La siguiente, hermano. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, o sea, cuando alguien entra a ser ciudadano del reino, empieza como un niño, dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, eres dueño de todo. Y el siguiente versículo, sino que está bajo tutores y curadores, o sea, están siendo administrados, esos bienes o esas bendiciones están siendo administradas, no se les puede entregar a ustedes así como así. Dice, hasta el tiempo señalado por quién. O sea, esas bendiciones están ahí, para nosotros, para sus hijos, para su familia, señalados por el Padre. O sea, a medida que tú madures y esa identidad de reino esté en ti, Dios las liberta, las libera hacia ti, hacia tu persona, hacia tus hijos. El otro versículo, hermano. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El otro, hermano. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, el otro, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. El otro. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y el último, el 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, eres heredero del reino. Al ser ciudadano del reino eres heredero. Tienes los beneficios del reino. Tienes el beneficio de tener la nacionalidad del reino. Amén. Es como cuando el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando les dije, le querían hacer daño, y yo dijo, soy ciudadano romano. Hasta ahí llegaron, dije, no, retrocedamos acá porque, ¿ya? Dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Pero mientras es niño, hay que administrar. No se puede dar todo. O sea, si usted a un niño de 5 años le pasa un diamante, ¿cierto? ¿Va a saber lo que tiene en la mano? ¿Va a saber lo que es? ¿Va a saber el valor que tiene? Quizás lo va a empezar a chupar, después lo va a tirar al suelo, ni siquiera le va a dar el valor que tiene. Pero va a llegar el momento en que él va a tener la madurez, va a tener el conocimiento de cómo administrar eso. Y ahí es el momento en cuando el padre dice, hasta dado señalado por el padre, dice, ahí va tu bendición. Amén. Ahí va tu bendición. Entonces, y para terminar, hermanos, el reino de Dios está ligado a la familia. Dentro del concepto de reino, hablamos de padre. También habla del esposo, esposa. El reino también habla de hijos. Entonces, dentro del reino está inmerso el concepto de familia. Y es lo que el mundo está destruyendo. El concepto de familia se está destruyendo a nivel mundial. Hay una separación, apenas los niños nacen como con derechos y ya ni siquiera los padres tienen derecho sobre sus hijos porque es el Estado el que va a tener derecho de enseñar a los hijos, no los padres. Entonces, el mundo y el concepto mundial es, y incluso los jóvenes, no vivamos nomás, convivamos. Ahí vemos, ¿no? Conviven allá, conviven acá. Entonces, no hay un concepto de familia. ¿Ya? Entonces, el concepto de reino tiene que ver netamente con la familia. El Salmo 127.1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, dentro de nuestra casa tiene que edificar el Señor. No es a mi manera, no es como yo quiero. Es el Señor el que debe tomar dominio de tu hogar. En el Salmo 128.1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Salmo 128.1. Que anda en sus caminos. O sea, ¿qué característica tiene esta persona? Es ciudadano del reino. Tiene las características de un ciudadano del reino. ¿Por qué? Porque teme a Jehová y anda en sus caminos. Es un ciudadano del reino. Se los presento. Y después dice, ¿cuáles son los resultados de eso? En los versículos que vienen, habla del trabajo. Dice, en el trabajo te irá bien. Cuando trabajes, Él bendecirá el trabajo de tus manos. El ciudadano del reino, Dios bendice el trabajo de sus manos. También en ese mismo versículo habla de la esposa. Dice que Dios bendecirá a tu esposa. Tu mujer será bendecida. O tu esposo será bendecido también. También habla de los hijos del ciudadano del reino. ¿Qué dice de los hijos de los ciudadanos del reino? Me parece que está antes, ¿no? Antes de eso. ¿El 4 parece que es? No, antes. Ahí. Dice, tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Es una mujer bendecida. Dice, tus hijos como planta de olivo.
La planta de olivo simboliza a la familia de Dios. Tus hijos serán parte de la familia de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla del olivo silvestre, que fue injertado en el olivo natural, en el olivo bueno, está hablando de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, cuando habla de los hijos como planta de olivo, está hablando que tus hijos serán parte de la familia de Dios. Y alrededor de tu mesa. Entonces, ya para terminar, dice, finalmente Jesús en toda su predicación, que predicó acerca del reino y enseñó acerca del reino, porque él quería que nosotros anduviésemos en el reino, él lo que hizo fue discípulos. Y un discípulo es alguien que tú le estás enseñando, ¿cierto? Si alguien es maestro en una constructora, no sé, es maestro, y llega alguien nuevo, ¿cierto? Lo ponen al lado del maestro, ¿cierto? ¿Y en qué se transforma esa persona? No conoce nada del tema. Por ejemplo, si un carpintero, un maestro carpintero, ¿cierto? Y lo colocan al lado de él a trabajar, ¿en qué se transforma esa persona que no sabe nada de carpintería? Se transforma en un discípulo del maestro de carpintería. Y él empieza a aprender. Entonces lo que hizo Jesús, hablar acerca del reino, es formar discípulos. Y discípulos de lo que él era él mismo. Él era la esencia, ¿cierto? Él era el maestro, la esencia del reino. Y por eso Jesús dejó ese mandato. En Mateo 28, 16 al 20 dice, hacer, cuando deja el mandato dice, hacer discípulos. No dice, hagan creyentes. No dice, vayan y que la gente crea. No. Él le dice, sí, hermana. El 17. Cuando le vieron, le daron, pero algunos no daban. El otro dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, el anterior, el 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. Entonces, ¿dónde está el reino? ¿Está solo en el cielo? O sea, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el reino está allá y aquí. ¿Ya? Lo siguiente. Por tanto, ir y hacer creyentes. O ir y que la gente crea. O que conozcan a Jesús. ¿No? ¿Qué dice? ¿Discípulos de qué? ¿Quién predicó Jesús en todos sus años? El reino. Discípulos del reino. Amén. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quieren los requisitos para entrar al reino? Amén. Bueno, pongámonos de pie. Bueno, de esto hay mucho que hablar. Traté de comprimir lo más posible para que se pudiera entender la esta, así que disculpen si me extendí un poquito, ¿ya? Pero gracias de bendición para ustedes y para mí, porque yo también aprendo. Nadie es experto en la Biblia, nadie es experto en Dios tampoco. Y vamos a orar. Señor, te doy gracias por estar aquí junto a mis hermanos. Gracias porque en ti andamos y en ti nos movemos. Decía el apóstol, si pudiéramos extender las manos, podríamos hasta tocar. Ayúdanos a que sean abiertos nuestros ojos,
y poder entender, poder comprender y saber que tú escudriñas la mente y el corazón. Señor, te ruego, Padre, que tú des en tu bendición lo que necesitan mis hermanos. Si hay miedo, que pueda irse el miedo, Señor. Si hay desafíos, si hay sueños, que los puedan cumplir en ti. Porque todas esas promesas, Señor, son sí y amén, por medio de nosotros. Oh Señor, glorifico tu nombre, exalto tu nombre, Señor. Que cada necesidad sea suplida. Señor, que podamos alcanzar lo que tú quieres que alcancemos, Señor. Hay mandatos que tú nos das a nuestro interior y que debemos alcanzarlos, Señor. No sabemos lo que tú tienes preparado para mañana para nosotros, pero gracias, porque todo lo que tú nos quieras dar será bueno, Señor, porque tus pensamientos son de bien y no de mal, Señor, para tus hijos. Y ahora, Señor, me levanto de esta oración, Padre, y que tu gloria, Señor, se lleve toda enfermedad, se lleve toda dolencia. Señor, que tu gloria, Señor, declare, Padre, sea creativo, Señor, en aquello, Señor, que no puede ser, Señor. Como así yo, Señor, con mi esposa, no podíamos ser padres, Señor. Pero tú creaste, Señor, para nosotros algo nuevo, algo que no existía en mi vida anterior, sino que en el reino, Señor, tú nos permitiste ser padres, Señor. Aleluya. Te alabo, Señor, te glorifico y te exalto, Señor. Y que esa gloria, Señor, sea mayor aquí, Señor, y para aquellos que llegarán. Señor, aquellos que tú te añadirás a la iglesia, porque eres tú el que añade a la iglesia, Señor. Eso es lo que dice la palabra. Y ahora nos levantamos a esta oración en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, hermanos, los que están.